Ah. Listo. A ver, ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea de que ahora no basta con tener salud, tener un cuerpo sano, sino además ahora hay que ser fitness? ¿Qué es eso de fitness? Es un término que está de moda. ¿Desde cuándo tenemos este culto al cuerpo perfecto, donde debemos de tener todo el abdomen marcado, los músculos marcados, pero nada de grasa, pero mucha masa muscular? ¡Ay, por favor! Bueno, aquí les voy a contar las curiosidades del cuerpo fitness y del ejercicio. La palabra fitness proviene del idioma inglés y en su más puro significado quiere decir apto o que tengas aptitud para algo. Sin embargo, en español le hemos dado otras acepciones como tener un excelente cuerpo o perfecta condición física. Pero entonces vámonos desde el principio. El fitness puede parecer un término muy moderno, sin embargo, el ejercicio se remonta a una época donde la gente se ejercitaba sin ser consciente de que estaba haciendo ejercicio y además sin ninguna idea de cómo hacerlo bien. Sí, el hombre de la era primitiva tenía mucha mejor condición física que el hombre de la actualidad por una sencilla razón: la movilidad. Se calcula que en el año 10.000 a.C., el hombre primitivo tenía una voz interna que siempre le decía: ¡corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Y sí, se la pasaba luchando, cazando, gateando, arrastrándose, subiendo, saltando, cargando, lanzando y salvando a todos. Y eso, por supuesto, le generaba una gran movilidad, además de que eran nómadas, se estaban moviendo todo el tiempo. Y después de eso pasaron a ser sedentarios, pero no crean ustedes que, ¡ay, sedentario, ahora sí! En mis laureles me voy a dormir. No. Básicamente que ya no solamente eran cazadores, sino que además ahora se asentaban en lugares para ser agricultores y para entrarle también a la cría de ganado. Claro que seguían cazando y claro que seguían luchando por sobrevivir. Entre el año 4000 a.C. y 470 después de Cristo, y con la caída del Imperio Romano, las civilizaciones se levantaron y se cayeron a través de las guerras y de las conquistas. Y los ejércitos reclutaban tanto a niños como a hombres para acondicionarlos con ejercicio físico para que fueran soldados. Y es así como se empieza a notar la diferencia entre aquellos que tenían una formación de ejercicio y los que no, y entonces además había una admiración por los soldados, aquellos que luchaban por nosotros en las guerras y las conquistas, y por esos cuerpos y esas figuras que los representaban. Más adelante, este sentido natural de competencia que tenemos los seres humanos llevó a los griegos precisamente a medirse unos contra otros, a ver quién era más fuerte, quién era más hábil, y entonces surgieron, sí, los Juegos Olímpicos. Y precisamente los primeros juegos o las primeras competencias en los Juegos Olímpicos tenían que ver con entrenamiento militar. Quién lanzaba más fuerte, quién luchaba mejor, quién alcanzaba, más velocidad en carreras y demás, pero todo esto venía justamente de los entrenamientos del ejército. Y más tarde, y ahí es donde yo creo que es el meollo del asunto, de por qué tenemos tan idealizado tener el cuerpo fitness, pues gracias a los romanos, de quienes tenemos muchas influencias, por supuesto, ya que ellos celebraban la belleza combinada con la fuerza física, relacionaban una cosa con la otra, y adoptaron el entrenamiento físico como un ideal filosófico. A ellos se les atribuye la frase de mente sana en cuerpo sano.
Sin embargo, no todo el tiempo fue así. Llegó un momento en Europa, sí, el momento de la Edad Media, del oscurantismo entre el siglo V y el siglo XV, donde todo estaba enfocado en instruir bajo la religión. Era de manera abrumadora, como todo era pecado, todo tenía que ser visto bajo los ojos de la religión, y entonces el cuerpo se volvió algo pecaminoso. Solamente los nobles tenían la oportunidad de llevar a cabo un entrenamiento físico, pero nadie más de la población, porque era visto mal, como demasiado banal. Y luego el Renacimiento. Nuevamente, entre los años 1400 y 1600, pues resurge digamos, la idea de mantenernos o mantener un cuerpo en perfecto estado físico, en entrenarlo y demás. De hecho, en 1420, Vittorino de Feltre era un profesor que abrió una escuela que se volvió muy popular, no solo porque tomaba o tocaba temas humanistas para sus alumnos, sino porque estaba muy interesado en la educación física. Esto en Italia. Esta curiosidad es muy padre. En 1553, en España, salió el primer libro sobre ejercicio. Se llamó Ejercicio Corporal y sus Provechos, era del español Cristóbal Méndez, y era un libro muy interesante porque no solamente te daba ejemplo de cómo ejercitarse, sino además traía juegos, traía varios capítulos especiales para ejercitar a mujeres, ancianos y niños. Y también tenía un lado médico donde te decía cómo podías recuperarte si tenías alguna lesión derivada precisamente de hacer ejercicio. Bueno, ¿y en qué momento vamos a llegar a la actualidad? Bueno, rápidamente les digo, obviamente con la revolución industrial la gente sí se volvió más sedentaria, su movilidad fue descendiendo, y aunque sí el deporte fue en ascenso, pues no lo hacía todo el mundo, sino quienes específicamente se dedicaban al deporte. Y por ahí de los años 1800, muchos migrantes europeos, migrantes que venían justamente de Alemania, de Italia, de Inglaterra, hacia Estados Unidos específicamente, abrieron gimnasios, que al principio eran muy rudimentarios. Sin embargo, ellos tenían toda la técnica precisamente de entrenamiento corporal que ya platicábamos que se le daba a los ejércitos, y entonces empezaron a ver un potencial para hacer negocio y empezar la industria del ejercicio. Y entonces dicen los que saben que por un lado está nuestro sedentarismo nuevamente desde hace algunas décadas, y bueno, esta explosión de comida chatarra, poco saludable, que no nos deja ningún beneficio a nuestro cuerpo y que combinado evidentemente nos hace tener problemas de sobrepeso. Y están las otras personas que no quieren estar en este lado, pero se van al lado de consumir todo lo que la industria del ejercicio les promueve como cosas mágicas para poder estar fuertes y de un peso ideal, y entonces inyecciones, polvos, pastillas, masajeadores, aparatos, y que evidentemente no se está haciendo de manera natural como se hacía antes. Y es que ellos mencionan que hacer ejercicio de manera natural significa caminar más o a más largas distancias, jugar, correr, hacer algún deporte que además de todo nos sea divertido, sin la exigencia de creer que solamente alcanzando cuerpos perfectos vamos a tener salud. Y también mencionan que muchas veces, por esta exigencia y por este boom de ser o de tener un cuerpo fitness, las personas que tienen sobrepeso ven mucho más alejado o más difícil el poder llegar a esa meta que la sociedad está indicando, cuerpo perfecto. Y entonces pues desisten, se cansan, piensan que está muy complicado llegar hasta allá, cuando en realidad lo único que habría que hacer es alimentarnos bien y hacer ejercicio de manera natural. Hasta aquí las curiosidades sobre el ejercicio y el fitness. Y ahora cada vez que escuchemos la palabra fitness, sabemos que se refiere a tener, sí, una buena condición física, pero al mismo tiempo de divertirnos y de disfrutar de los deportes, del ejercicio, del gimnasio, pero de manera natural y sin estarnos presionando para poder llegar a un cuerpo que, ¿quién dice que es perfecto? Hasta la próxima.